tal vez el problema más grande que tenemos en México y en el mundo, en el mediano o hasta corto y por supuesto largo plazo. Para eso está con nosotros Rafael Carmona, él es el coordinador general del Sistema de Aguas en este momento en la Ciudad de México para platicar de lo que está pasando, de las atípicas manifestaciones que hemos visto en la Ciudad de México, porque hay colonias y hay alcaldías que atípicamente se están quedando o están teniendo problemas de agua. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenos días. Muy buenos días, Daniel. Muy buenos días, Enrique. Buenos días. Muchas gracias por este espacio de información para todos nuestros ciudadanos. Gracias a usted por estar acá. Lo primero que nos gustaría saber es qué está pasando. ¿Qué está pasando que no habíamos visto antes o sí lo habíamos visto antes y cambió, digamos, la geografía de la problemática? ¿Qué está pasando en la Ciudad de México? Bueno, la geografía no ha cambiado. Digamos en la geografía de la problemática, claro, por supuesto que no. Debemos recordar que el sistema Cutzamala, junto con el sistema Lerma, que son nuestros aportadores principales de agua que viene de fuera del Valle de México, entra por el lado poniente. Entra por las montañas que tenemos en el lado poniente del Valle de México. La entrada de los túneles está precisamente en Naucalpan y desde Naucalpan recorre hacia el sur por las montañas que tenemos en el poniente para llegar hasta Tlalpan y por el norte hacia Azcapotzalco. Entonces, aquellas zonas de la ciudad en donde típicamente la disponibilidad del agua ha sido mayor por la ubicación geográfica, precisamente en relación con la entrada de agua de los sistemas Lerma y Cutzamala, pues ahora sienten una reducción importante por las condiciones de las presas del sistema Cutzamala. Esta condición de las presas del sistema Cutzamala no se había visto en época anterior. De todos los registros que dispone la Comisión Nacional del Agua, claramente se ve que esta es una condición que antes no habíamos vivido. No lo habíamos vivido en esta administración, no lo habíamos vivido en épocas anteriores y eso nos lleva a la necesidad de trabajar muy intensamente en los otros sistemas que nos permiten tener agua para la ciudad. Perdón que lo interrumpa, pero no sabíamos que iba a pasar, o sea, no debimos haber tenido las alertas semanas o meses previos. A ver, sí lo sabíamos. Lo que yo quiero decir es que el trabajo que hemos desarrollado en el gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con el gobierno del Estado de México y con la Conagua, viene desde el principio de la administración. Es decir, nosotros hemos estado trabajando en poner a punto, en tener, trabajando de manera muy adecuada, esos pozos y esos manantiales que nos dan agua también para la ciudad. Recordemos que el Cutzamala para la ciudad en este momento representa la cuarta parte del suministro. La otra parte, las otras 3/4 partes vienen de esos otros sistemas basados principalmente en pozos sobre los que hemos trabajado durante mucho tiempo y que nos ha permitido mitigar esta condición que tiene el sistema Cutzamala. El gobierno federal entrega, digamos, el agua a través del sistema Cutzamala a la autoridad local y la autoridad local, digamos, que administra esa agua. ¿Están abriendo y cerrando válvulas para administrar de mejor manera el agua entre la zona poniente y la zona oriente? Lo que estamos haciendo es ajustar la red, le llamamos nosotros calibrar la red. ¿Por qué? Porque esta agua que entra del lado poniente tiene sus derivaciones a través de grandes conductos, de los conductos principales de nuestra red, para que el agua pueda bajar a través de las colonias del lomerío que tenemos en el poniente hacia la zona central. Entonces, sí cierran un poco acá para que abra un poco más hacia abajo. A ver, sí tenemos que calibrar para que el agua siga llegando a las alcaldías y colonias del centro de la ciudad. Podemos mencionar, por ejemplo, la alcaldía Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, y también tiene que pasar en cierta medida hasta las alcaldías del oriente. ¿Qué quiere decir? Que bajo esta nueva condición, nueva porque no la habíamos vivido en épocas anteriores, es necesario seguir trabajando en la red para que la distribución del agua que tenemos disponible no es nada más la del Cutzamala, se combina con el agua que tenemos en los pozos, muchos en el centro de la ciudad, pueda distribuirse de la mejor manera posible. En los días pasados hemos estado reportando bloqueos, como el que reportábamos hace unos instantes, que me parece que representan a gente que no había nunca experimentado este problema, que nunca había abierto la llave de su baño y no había recibido agua. Quiero que me quede muy claro, en contraste, conocemos muchas alcaldías que viven
que han vivido con este problema. Por ejemplo, Iztapalapa, la alcaldía Benito Juárez en muchas de las colonias. ¿Esto quiere decir que ellos tienen el mismo problema de siempre y hay nuevas alcaldías y nuevas colonias que se suman a este problema? ¿O se está mejorando la situación de las que históricamente lo han tenido y está, digamos, esto perjudicando a colonias y alcaldías que no habían tenido nunca este problema? Esta reducción de agua proveniente del sistema Cutzamala se siente en las 12 alcaldías que reciben agua de Lerma a Cutzamala más los pozos. 12 alcaldías. Hay otras 4 que no lo reciben. Lo que quiero decir entonces es que esta reducción en la presión está propiciada por esta reducción del agua que entra del sistema Cutzamala. O sea, Cutzamala. ¿nunca habían tenido problemas las 12 alcaldías que reciben el agua del Cutzamala al mismo tiempo? Nunca había sido evidente una problemática de falta de agua en las colonias del poniente, en la zona del poniente, por la ubicación geográfica con relación a la entrada. La disponibilidad del agua de las zonas más cercanas a la entrada es mucho mejor que la disponibilidad del agua de las zonas más alejadas. Ingeniero, ¿va a mejorar o va a empeorar? No, a ver, no va a empeorar, en el sentido de que los ajustes que se han hecho, en coordinación siempre con la Comisión Nacional del Agua, lo dijiste muy bien, Enrique. La Comisión Nacional del Agua nos entrega el agua y nosotros en la ciudad hacemos su distribución. Estas decisiones, junto con la Comisión Nacional del Agua, de reducir la extracción del agua de las presas del Cutzamala, está destinada a tener agua, a tener este abastecimiento que tenemos actualmente, hasta que llegue la próxima temporada de lluvias. Final de mayo o segunda quincena de mayo, a más tardar la primera parte de junio. O sea, en este panorama que tenemos va a empeorar, y yo le quiero hacer 2 preguntas. No. ¿No va a empeorar? No debe empeorar. Lo que se ha decidido es para conservar la situación actual que tenemos, no empeorar. Nosotros seguimos, además de esas decisiones que se han tomado en el sistema Cutzamala, nosotros seguimos trabajando muy intensamente en tener a punto todos los pozos que nos permiten producir agua dentro de la ciudad, en el sistema Lerma. Lo trabajamos junto con el gobierno del Estado de México, junto con la Comisión Nacional del Agua, de tal forma que iremos incrementando unos 650 litros por segundo más para nuestra red en la primera quincena de febrero, a llegar hasta 1.900 litros por segundo más en el mes de mayo, de agua que no viene del sistema Cutzamala. Es decir, es muy importante mencionar que no dependemos exclusivamente del sistema Cutzamala y que estamos dedicados todos los días de la semana a conservar, a mantener, a tener a punto todos estos sistemas. Como parte de esto, como parte de estos esfuerzos que ustedes desde el gobierno han hecho, ¿no debió haber habido una campaña de concientización o de prevención? Ahora sí que hablando desde mi experiencia, yo nunca había abierto la llave de mi baño, soy una de esas personas que nunca había abierto la llave de su baño y no había recibido agua. Y nadie me dijo que esto iba a pasar. No debía haber yo sabido, no debió haber habido una campaña de prevención para que, pues ahora sí que en lugar de lamentar, previniéramos. Claro, lo hemos hecho varias veces, quizá ha sido necesario aumentar hacer crecer esta campaña de concientización. Y lo que sí les puedo decir es que estos ajustes que estamos haciendo en nuestra red, bueno, permitieron que hoy es jueves, que el martes mismo en la noche empezáramos a recuperar ese suministro de agua a estas colonias afectadas de las lomas de Chapultepec. ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanos? ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanos? Como ciudadanos, todos incluidos nosotros. No, también, todos, en donde vivamos. Completos. Todos nos bañamos. Reconocer que vivimos una condición diferente a lo que estábamos acostumbrados en años anteriores, que es momento de recapacitar para poder modificar los hábitos en el consumo del agua que tenemos. Reconocer que el agua potable tiene prioridades como la preparación de los alimentos, la higiene personal, y que hay muchas otras actividades dentro de nuestras casas, dentro de nuestras oficinas, nuestro lugar de trabajo que podemos hacer
con agua que nosotros mismos podemos recolectar. Lo hemos dicho muchas veces, el agua fría de la regadera, el agua de las lavadoras, cuando tiene las primeras descargas con mucho cuando jabón, abres la regadera en lo que etcétera. se calienta, poner cubetas para usar esa Poner agua. cubetas y es recordar que es agua totalmente potable. Es agua que podemos usar en la cocina, Sí. que podemos usar para lavar nuestras verduras. Es muy crítica la situación que estamos viviendo, es muy preocupante, es muy alarmante. No lo tomemos así. Debemos ocuparnos por entender que la situación que vivimos es simplemente distinta a lo que teníamos en épocas anteriores y que esta condición entre todos la podremos llevar muy bien en el sentido de decir continuaremos con nuestras actividades diarias si todos reconocemos que esas acciones con las que todos podemos contribuir, no lavando el carro con agua potable, no limpiando la banqueta con la manguera, sino barriendo, son acciones que entre todos nos llevarán a tener, Ingeniero, a conservar ¿esto nuestra vida cotidiana. ¿Se resuelve con inversión o todo es culpa del cambio climático? Necesitamos seguir invirtiendo para el mantenimiento de nuestra red, cambiar las válvulas, mejorar los bombeos, todo este mantenimiento, toda esta conservación requiere de inversiones. ¿Qué tenemos que hacer? Entender que la naturaleza nos está poniendo escenarios distintos a los que habíamos vivido antes. Entonces, para concluir, para que la gente tenga muy claro, más allá de todas las acciones que tenemos que tomar como ciudadanos, que son importantísimas, la situación con lo que hay en este momento no va a empeorar. No va a empeorar. Muy bien. Gracias, ingeniero. Le agradecemos Muchísimas mucho gracias por Gracias. este espacio de información. Muy buen día. Gracias.